Bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el análisis de oraciones. Cuando hablamos de análisis de oraciones, hablamos de tener que conocer las estructuras que componen las oraciones de nuestro idioma y las funciones sintácticas que se presentan dentro de la oración. Como estructura vamos a tener el encadenamiento de palabras con un sentido específico. Y dependiendo cuál es la palabra central o principal de ese pequeño encadenamiento, se va a denominar de esa manera el sintagma, ya que son los componentes de nuestras estructuras oracionales. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras oraciones se componen de sintagmas. Cada uno tiene como núcleo una palabra en particular que determina el nombre de ese sintagma. Entonces encontramos sintagmas nominales, sintagmas adverbiales, sintagmas adjetivales, sintagmas verbales y sintagmas preposicionales. Por otro lado tenemos las funciones. Las funciones sintácticas vendrían a corresponderse con la tarea o la labor de la palabra o del sintagma dentro de una estructura sintagmática. Es decir, que se va a encontrar la función de cada una de las palabras y sólo así se finaliza el análisis sintáctico. Las funciones sintácticas que tenemos que tener en cuenta son las del sujeto, tenemos el núcleo, modificadores o determinantes y adyacentes, dependiendo de la teoría en la que abordemos nuestro análisis sintáctico. Tenemos la aposición, la construcción comparativa y dentro del predicado tenemos los objetos o complementos, ya sean directos o indirectos, los predicativos o complementos obligatorios y no obligatorios, los circunstanciales o complementos circunstanciales y el complemento agente. Ahora, cuando nosotros realizamos un análisis oracional, lo que tenemos que tener en cuenta son los niveles de análisis para respetar. Los niveles se tienen en cuenta a partir de las estructuras, que van siempre de la mayor a la menor. Es decir, que va a comenzar con la oración, que es la estructura mayor sintagmática que tenemos, le va a seguir una proposición en el caso de oraciones compuestas. A ellas le va a seguir los sintagmas. Cada una de estas estructuras me dan la posibilidad de encontrar funciones sintácticas dentro de ellas. Los niveles de análisis se organizan de acuerdo al tipo o clase de oración que se está analizando. Entonces tenemos, ante una oración simple unimembre, vamos a tener que puede estar compuesta por un sintagma verbal o por un sintagma nominal. Nunca cumplen la función de predicado y sujeto respectivamente, sino que son sintagmas, son solamente estructuras, pero al marcar la estructura ya puedo marcar funciones. Si tengo una oración unimembre, que es un sintagma nominal, voy a tener todas las funciones correspondientes al sujeto, aunque no tenga sujeto. Si tengo una oración unimembre, que es un sintagma verbal, voy a tener todas las funciones del predicado, aunque este sintagma no sea un predicado. Si tengo una oración simple bimembre, voy a tener los dos miembros que la hacen bimembre, el sujeto y el predicado. El sujeto, cuando es expreso, contiene las funciones específicas y el sujeto, por excelencia, es un sintagma nominal y el predicado es por excelencia un sintagma verbal y obviamente el nivel siguiente va a ser las funciones específicas de cada una de estas funciones grandes o macros que serían la de sujeto y predicado. Si tengo una oración compuesta por coordinación o yuxtaposición, voy a tener que la oración es la estructura más grande y las proposiciones que componen esa estructura están separadas por un nexo, que es una palabra, o por una yuxtaposición, que es un signo de puntuación. Estas proposiciones
se corresponden con las estructuras de las oraciones simples, pero no son oraciones, son proposiciones. La proposición tiene a su vez las funciones macro, las de sujeto y predicado, y de cada una de estas funciones se despliegan las siguientes. No es erróneo colocar sujeto expreso simple y al lado sintagma nominal. Se puede colocar sin ningún problema porque al tener el sintagma identificado, ya es la estructura, pasamos a las funciones sintácticas. Cuando la oración en cambio es compuesta por subordinación, tenemos varias posibilidades. La oración compuesta por subordinación, por lo general cuando es subordinación sustantiva o adjetiva, contiene una proposición principal que se corresponde a la oración completa. Y luego, en alguna de las funciones, en niveles posteriores, aparece la proposición subordinada. ¿Está subordinada a qué? A la proposición principal. Es decir, no pueden estar al mismo nivel de análisis. Sí o sí, empieza la proposición subordinada cuando obtenemos el nexo subordinante como la primera palabra de la estructura que analizamos. En este caso, del ejemplo, la aposición es la proposición subordinada. La primera palabra que compone la estructura de esa aposición es el nexo subordinante. Supongamos un qué. Entonces, yo voy a marcar el nexo y a partir de ahí los niveles que corresponden a la proposición, es decir, sujeto y predicado, y de esas funciones, las funciones específicas que se despliegan. En el caso de las nomenclaturas, se tiene que tener en cuenta que dentro de la gramática hay estudios que van avanzando a medida que va avanzando el aprendizaje y a medida que se van conociendo otros rasgos. Existen dos teorías grandes de la sintaxis que abordan el análisis oracional. En el caso de estas teorías tenemos una que se corresponde o que se conoce como tradicional y otra que es la gramática moderna. Dentro de la teoría tradicional, seguramente la que hemos estudiado todos en el nivel primario y secundario, tenemos las siguientes nomenclaturas. El modificador directo se coloca siempre MD, no se coloca modificador directo, se coloca MD, solo nomenclaturas. El modificador directo, decía, es equivalente a los artículos y todos los adjetivos. En cambio, en la nomenclatura de la teoría moderna de la gramática, tenemos que los artículos y los determinantes o adjetivos demostrativos, numerales, indefinidos y posesivos son determinantes. No son modificadores, son determinantes. Y en el caso de los adjetivos calificativos, funcionarían como un adyacente. En el caso del modificador indirecto, en la nomenclatura tradicional, se identifica porque modifica el sustantivo, que es núcleo, y comienza siempre con una preposición. En el caso de la nomenclatura moderna, pasan a denominarse determinante preposicional. La aposición continúa siendo aposición. La construcción comparativa también mantiene su nombre, y en las funciones del predicado también hay modificaciones. Todas ellas pasan a ser complementos. Ya no es objeto directo o indirecto, son complemento directo, complemento indirecto. El predicativo subjetivo obligatorio o predicativo obligatorio pasa a ser complemento predicativo o complemento predicativo obligatorio. Y en el caso del predicativo no obligatorio, pasa a ser un complemento predicativo no obligatorio. En el caso del complemento agente se mantiene, al igual que el complemento de régimen, que surge en realidad desde la gramática, desde los inicios de la gramática moderna, y los complementos circunstanciales mantienen la nomenclatura de complemento.
Recuerden que no tienen que colocar todas las palabras, solamente las iniciales, a excepción del predicativo no obligatorio, que por lo general se marca el no con minúscula. Acá tenemos un ejemplo respetando el análisis oracional, sus niveles, estructuras y funciones, tanto de la teoría tradicional como de la teoría moderna. En la teoría tradicional, ustedes tienen que las colinas floridas del campo vecino embellecen el paisaje natural cada amanecer. Y a partir de allí tenemos marcada la oración, que es simple y bimembre, su sujeto y su predicado. Dentro del sujeto vamos a tener modificador directo, núcleo, modificador directo y modificador indirecto. Y dentro del predicado vamos a tener el núcleo, un objeto directo y un circunstancial de tiempo. Cuando nosotros analizamos la misma oración dentro de la teoría moderna, vamos a encontrarnos con una oración simple bimembre, el sujeto y el predicado, pero las funciones específicas se modifican. Determinante en lugar de modificador directo, adyacente en lugar del otro modificador directo, determinante preposicional en lugar de modificador indirecto, y en el predicado, complemento directo y complemento circunstancial de tiempo. Estos son los cambios que se van realizando. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que los niveles y las estructuras de las funciones deben respetarse para poder realizar un correcto análisis oracional. La oración, que comienza con mayúscula y finaliza con un punto, es la estructura más grande y puede ser bimembre, unimembre o compuesta. Dentro de la oración bimembre tenemos la aparición del sujeto y el predicado. Dentro de la unimembre solamente las estructuras o sintagmas. En la oración compuesta, en cambio, tenemos proposiciones como estructuras que les siguen. En el caso de la oración simple bimembre, al encontrar el sujeto y el predicado, ya podemos abordar las funciones específicas, y estas funciones, las del sujeto y la del predicado, pueden contener nuevas estructuras, es decir, nuevos sintagmas que me van a permitir analizar nuevamente en un nivel posterior. Y dentro de las oraciones compuestas tenemos proposiciones coordinadas y yuxtapuestas que me dan como nivel siguiente el sujeto y el predicado, y de allí el siguiente nivel con las funciones específicas de cada uno, o bien las proposiciones subordinadas, que pueden aparecer en un nivel estructural equivalente al de la proposición principal, o bien en alguna de las funciones de algún sujeto, de algún predicado o de cualquiera de las funciones específicas de estos. Espero les sirva para comenzar a practicar análisis oracional y para reforzar también todo el material complementario. Muchas gracias por haber participado de esta pequeña videoclase. Espero encontrarlos nuevamente en algún otro acercamiento de algunos contenidos de la materia.